De la información. En Buenos Días, América. En el estudio está ya la licenciada Paola Pavón, asambleísta y coordinadora del bloque de Alianza País. ¿Cuál es la posición que se mantiene en este momento dentro del bloque de Alianza País respecto a una ley importante que está siendo en este momento analizada y debatida y que tiene relación especialmente con las reformas al Código Integral Penal? Y precisamente en torno al tema de sancionar a través de este código a la función o a las profesiones, en este caso de médicos y también de constructores. Han habido criterios y comentarios respecto al tema de que es una legislación demasiado abierta la que se está en este momento presentando, específicamente en estos términos del trabajo de los profesionales. Buenos días, licenciada Pavón, bienvenida a Buenos Días, América. Muchísimas gracias, Osvaldo. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Un placer volver a estar en los micrófonos de Radio América. Bueno, primero comentarle que el Código Integral Penal es un código bastante extenso. Son más de 812 artículos que estamos discutiendo. De hecho, el tratamiento en el Pleno, como usted debe saber, Osvaldo, ha sido modificado. El presidente Fernando Cordero, el primer día que empezaba el debate, planteó una moción que nos permita a los asambleístas tratar cada uno de los libros. Por eso el Código Integral Penal busca integrar, ya como su nombre lo dice, los tres cuerpos que tenían que ver con materia penal. Es decir, tenemos un primer libro, que es el libro sustantivo, en donde está la parte sustantiva, la tipificación de los delitos. Tenemos una segunda parte que precisamente el día de hoy, en horas de la tarde, empieza el debate del segundo libro, que es el libro que tiene que ver con el procedimiento, con lo que establece la Constitución. Debe tener un procedimiento en temas de justicia, debe garantizarse el debido proceso, en donde debe haber una justicia expedita, es decir, todo lo que nos establece para que esa tipificación de los delitos pueda ser atendida por los operadores de justicia de manera pronta y eficiente. Y un tercer tema es la ejecución de penas, ¿no es cierto? Entonces, este código integral está siendo debatido en la Asamblea por libros. La semana pasada cerramos ya el debate del primer libro. Fue un debate duro, un debate extenso, en donde argumentos como el que plantea el Osvaldo fueron llevados al Pleno de la Asamblea. Creo que es importante trabajar en ajustar la tipificación de los delitos. Creemos que es importante cerrar esos delitos, no solamente el de mala práctica profesional, como está establecido en el código, sino algunos otros que fueron mencionados en el debate. Comentarles también que este código inicialmente llegó con más de 1000 artículos. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado ha hecho un trabajo que ha sido reconocido, Osvaldo, en la comisión por distintas bancadas, por bancadas de oposición, en donde se ha señalado que ha habido un esfuerzo importante de la comisión en presentar un informe mucho más adecuado a la realidad, un informe que responda a lo que establece la Constitución. Mire, Osvaldo, han habido críticas de distintos sentidos. Por un lado, algunos asambleístas, y escuchaba hoy algunas entrevistas en los noticieros de la mañana que decían, este es un código que no resuelve los problemas de inseguridad. Y lo hemos dicho, un código penal nuevo no va a resolver los temas de inseguridad. Nos permite a las personas que estamos desde la Asamblea contribuir con nuestra responsabilidad en un tema importante como la de la seguridad. Pero la seguridad hay que mirarlo de manera integral y siempre lo hemos dicho. Por un lado están los operadores de justicia, por otro lado está la normativa, y creo que estamos haciendo un esfuerzo enorme. Antes teníamos 700 normas penales dispersas, entonces los fiscales, los jueces que tenían que administrar justicia no tenían la herramienta necesaria para decir, aquí está. Lógicamente, se han incluido una cantidad de denominación de nuevos delitos, ¿no?, en este Código Integral Penal. Pero el cuestionamiento, digamos, que existe en este momento, a más de los que existe, por ejemplo, en el tema del aborto, de una mujer que por diferentes circunstancias haya sido violentada, violada, hay también el tema de que las sanciones que se están estipulando para la práctica profesional, y en este caso de los médicos, y en este caso también de los constructores. Se ha dicho claramente que esta legislación es muy ambigua, deja abierto el panorama para lo que podría significar
demandas en contra de profesionales médicos, en contra de constructores también acá en el país, asambleísta Pavón. Mire, otra de las críticas que aparentemente tiene el código es este populismo penal, porque mire, Osvaldo, ahí sí, como se dice, como dice la gente, como dice el adagio popular, palo porque bogas, palo porque no bogas. Estamos tratando de buscar un punto de equilibrio. Hay gente que nos dice, este código no va a resolver los problemas de inseguridad que nosotros tenemos. Y hemos logrado tipificar nuevos delitos, que para mí es importante. Sectores de oposición han señalado, colocar nuevos delitos penales es hacer populismo legislativo, porque lo que se está haciendo es cambiando los nombres de delitos que ya constaban en el Código Penal, y nosotros creemos que no es así. Por ejemplo, es importante para la ciudadanía la tipificación del sicariato. Antes, si bien estaba contemplado el asesinato, y una de las agravantes era por pago económico, por una transacción económica, hoy hemos logrado que en el Código Penal, por ejemplo, se pueda tipificar claramente el sicariato, porque esa es una preocupación que tiene la ciudadanía frente a un incremento de este nuevo delito que se está cometiendo en el Ecuador. Hemos logrado incrementar otro tipo de delitos, como por ejemplo el secuestro express, que es un tema que le agobia a la ciudadanía. Entonces nos parece importante, de cara a lo que está pasando en algunas ciudades del país, de lo que está demandando la ciudadanía, poder colocar estos nuevos delitos. Y usted ha señalado un nuevo delito que se está tipificando en este Código Penal, es la mala práctica profesional. Inicialmente en el proyecto original estaba como mala práctica médica. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado ha hecho una ampliación. Creemos que la mala práctica no solamente puede ocurrir en los médicos, sino en otro tipo de profesiones, que hay cuestionamientos a que está muy abierta la tipificación del delito. Seguramente, Osvaldo, y nosotros estamos abiertos como asambleístas a realizar las observaciones necesarias. No nos olvidemos que este es un primer debate. El esfuerzo que ha hecho la Comisión de Justicia y Estructura del Estado es darnos un documento. Entonces, teníamos un primer borrador. Puede entrar en modificación, digamos, y otros artículos que tengan relación. Por supuesto, Osvaldo, este es un primer debate. El primer debate, ¿para qué nos sirve? Para, sobre un documento en firme, que los asambleístas, pero sobre todo las organizaciones vinculadas, es muy importante que escuchemos. De hecho, está prevista durante las varias sesiones que va a tener la Asamblea, por ejemplo, recibir en Comisión General a los médicos. Hemos recibido en Comisión General ya varias organizaciones vinculadas a temas como interrupción del embarazo, derecho a la vida. Es decir, la Asamblea Nacional está abierta, porque en este primer debate lo importante es escuchar lo que está pensando la ciudadanía y que las modificaciones y cambios se puedan hacer en lograr, primero, tener una tipificación de delitos acorde a lo que está demandando la ciudadanía, tener una proporcionalidad de la pena. El día domingo revisaba los distintos diarios del país y había una serie de cuestionamientos a que no había una justa proporcionalidad de la pena y se sacaban 2 o 3 artículos. Seguramente en esos 2 o 3 artículos hay que trabajar. Por ejemplo, se sacaba uno respecto de la tala de árboles, que decía, por talar un árbol uno se va a ir 3 meses recluido. Entonces sí, hay que buscar la proporcionalidad de la pena, y creo que ese es uno de los retos en el Código Penal. Lograr tener perfectamente tipificados los delitos, cerrar. En materia penal no podemos dejar abierto a la interpretación, tiene que quedar expresamente establecido en la norma, tener una pena acorde a cada uno de los delitos y tener procedimientos que permitan que los operadores de justicia cumplan lo que establece la Constitución. Una justicia que opere de manera rápida, de manera inmediata, que cumpla el debido proceso. Creo que esos son los grandes retos que tiene este Código Integral Penal. Esta herramienta que es importante y fundamental, ¿no? Este Código Integral Penal. Pero existe, digamos, en este momento una voluntad política dentro de la Asamblea como para poder avisorar una reforma integral penal que sea acorde a nuestra realidad y que vaya en el sentido que usted lo manifiesta, porque de pronto se puede también estar legislando, como se le está diciendo, es un populismo lo que se está haciendo en este momento, pero también en el ámbito de otras bancadas pueden legislarse de otra forma. Mire, hay muchos cuestionamientos que aparentemente nuestra Constitución y las normas penales que en este momento están vigentes son normas pro delincuente, y que por lo tanto no existe una pronta remediación de los delitos, que no se protege a la víctima, sino se protege al delincuente. Creo que hay que escuchar también estas posiciones de la ciudadanía
ciudadanía. Creo que no hay que irnos a los extremos. Por ejemplo, se señala que este código no tiene ningún avance en materia de penas. Es la primera vez que en el Ecuador, por ejemplo, existe acumulación de penas. A la gente le interesa que pueda existir acumulación de penas, nos parece correcto, con un límite. Creemos que, por ejemplo, como han planteado algunos partidos de la derecha, acumulación de penas de 60, de 70 años, mejor hablemos de cadena perpetua. Se está colocando una media justa, que es 40 años. Se han aumentado delitos penas en algunos delitos, como por ejemplo el tema de asesinato, crímenes de odio, que se aumenta hasta 28 años la pena. Entonces creo que más allá de hacer un populismo legislativo, lo que estamos buscando es también responderle a la sociedad ecuatoriana, responder a las inquietudes que tiene el ciudadano de a pie, Osvaldo, el ciudadano que también quiere garantías. ¿Este populismo legislativo podría ser del otro sector, del sector de la oposición de pronto? Mire, yo creo que... Donde hay algunos planteamientos también respecto al tema de las reformas. Yo creo que lo que demuestran los sectores de oposición es que no están conformes con ningún tipo de reforma que pueda ser mirada con satisfacción por la ciudadanía. Entonces buscan deslegitimar. Condiciones para aprobar el código es complejo de cara al proceso electoral, pero yo espero, Osvaldo, realmente que las bancadas y los distintos partidos políticos tengan la suficiente sensibilidad de entender que el tema del Código Penal es una de las leyes que posiblemente le interesa de manera directa a la ciudadanía. Queremos operadores de justicia que trabajen, jueces que apliquen la justicia, pero necesitamos para eso una norma integral, una norma sistemática, una norma que les permita a esos operadores de justicia dejar de evadir su responsabilidad, que sigan utilizando medidas cautelares. Este es uno de los temas que se modifica, por ejemplo, de cara a lo que planteó la Constitución, en beneficio de los delincuentes y no de los ciudadanos que han sido afectados. Entonces, que no haya pretexto para que los operadores de justicia no cumplan su responsabilidad. A veces le escuchamos al presidente de la República en las sabatinas cuestionando algunas acciones que han hecho los jueces después de que, por ejemplo, la Policía Nacional se ha esmerado. Entonces, creemos que tipificar... Los delitos de infragantes, ¿no? Por eso, lograr tipificar estos nuevos delitos les deja a los operadores de justicia sin posibilidad de evadir su responsabilidad. Entonces creo que esto sí contribuye y esperemos que la Asamblea, ojalá a final de este año, pueda entregarle a la ciudadanía el Código Integral Penal. Dice Patricio, dicen que las puertas de la Asamblea están abiertas, sí lo están, pero llegan las personas, hablan y no se queda en nada, no se resuelve nada, continúa lo mismo y lo mismo. Ya mismo termina su periodo y al parecer no se va a quedar en absolutamente nada en lo relacionado a la reforma integral penal. Mire, le recuerdo a la persona que acaba de mandar la nota, la Asamblea ha aprobado más de 60 leyes en estos 3 años. Creo que es decir que no se ha logrado nada, no hay un avance. Respecto a la reforma penal específicamente. Mire, pero, estamos en el primer debate. Si las puertas de la Asamblea están abiertas para recibir las observaciones, lo lógico es que las observaciones puedan reflejarse en el informe para segundo debate, en el trabajo que va a realizar la comisión. A veces estos comentarios que no siguen de cerca el trabajo legislativo no abonan. Creo que lo importante es recibir a la gente, poder procesar las observaciones. Mire, la Asamblea no es una asamblea sorda. Nosotros operamos y realizamos los cambios en las leyes, que es nuestra tarea. O sea, creo que la responsabilidad de los asambleístas es poder producir leyes de acuerdo a lo que la ciudadanía está demandando y también a los cambios que la ciudadanía exige. Ese trabajo se lo hace. Como les señalo, más de 60 leyes aprobadas en estos 3 años. Esperemos la persona que mande el mensaje se adelanta. La idea es que pueda a final de este año aprobarse el código. Estamos en ese trabajo, estamos elaborando, estamos debatiendo, estamos discutiendo. Como les señalo, es un código de más de 812 artículos y eso obviamente toma su tiempo, porque si tampoco lo hacemos de la manera pausada que requiere un tema tan delicado, en cambio el cuestionamiento sería que la Asamblea no se ha dado el tiempo para debatir. Busquemos la justa proporcionalidad. Lo importante es que haya una ley acorde, ¿no? Y que haya una ley acorde, que haya una nueva normativa que contribuya desde la Asamblea a mejorar los temas de inseguridad. Hay temas, por ejemplo, como el tema de la injuria, que también nos están planteando. ¿Qué pasa con el tema de la injuria? Mire, en este caso? Otro de los cuestionamientos que han hecho algunos sectores que no han leído el código, que han cogido 2 o 3 artículos y han hecho de esto una plataforma política, me refiero al Movimiento Popular Democrático, en rechazar todo el tema de aparentemente querer perseguir la protesta social desde el Código Integral Penal, demuestra que no se ha revisado y no se ha comparado la normativa actual. De los 10 delitos
se están estipulados aparentemente que perseguirían la protesta social, 7 de esos ya están en el código vigente, en el código actual. Se han hecho algunos ajustes, el tema de la injuria se va a mantener. Yo, por ejemplo, he hecho público mi cuestionamiento a que en el código se pueda cuestionar, por ejemplo, la huelga. Se está tipificando a la huelga como un delito cuando la huelga es un derecho laboral y los miembros... Y no nos olvidemos que en la Constitución hay el derecho a la resistencia. Por supuesto, pues. por supuesto. Yendo contra la Constitución. Exactamente. Entonces, por ejemplo, que ha sido un cuestionamiento que se ha hecho, los miembros de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado lo han recibido de manera muy positiva. Ha sido un error que se ha pasado en el código y esperemos que en el informe para segundo debate la huelga no conste como un delito, sino se mantenga tal como establece la Constitución, un derecho que tienen los trabajadores ecuatorianos. Entonces, creemos que no existe una persecución desde el Código Penal a la protesta social. Hay que hacer una diferencia, Osvaldo. Pero el tema de la injuria, ¿se está penalizando o no se está penalizando? Sí, Osvaldo, sí se está penalizando. Mire, pero antes de eso yo quisiera cerrar con un tema. Una cosa es atentar contra la propiedad privada y otra cosa son los legítimos derechos que tenemos los ecuatorianos de resistirnos, como usted señalaba, y el tema de la protesta social. Este es uno de los temas que los hemos planteado en el Pleno de la Asamblea y hay que hacer esa diferencia. Si se va a atentar contra la propiedad privada o contra la propiedad pública, tiene que ser tratado como un delito y eso lo está planteando el Código Integral Penal. Entonces, hacer estas diferencias, porque levantar discursos políticos con un tema tan complejo como el Código Integral Penal demuestra la irresponsabilidad de algunas bancadas de cara al proceso electoral. Politizar temas que son tan complejos en donde está en juego la privación de la libertad de las personas o la atención a las víctimas, creo que no es un tema que se lo tenga que hacer de manera ligera como se lo ha hecho desde algunas bancadas. Bueno, el tema de la injuria también hay que tomarlo muy en cuenta, ¿no? Porque sí, en realidad a veces hay situaciones, los ciudadanos tenemos el derecho, lógicamente, cuando se va contra la honra de una persona, pues hay que afrontar. Y ahora, sobre todo, situación. también el asunto es una carrera contra el tiempo, ¿no? Y se viene un proceso electoral, vendrá la vacancia, y el tiempo va a ser el adecuado como para dejar sellando estas leyes, que de no hacerlo vendrá una nueva asamblea que quién sabe será un borra y va de nuevo. Mire, se señalaba que este código no ha sido tratado con la seriedad. Por un lado, la presión de la ciudadanía que dice se van y no van a aprobar el Código Penal, y por otro lado, las bancadas de oposición que dicen con tan poco tiempo se va a tratar una materia tan importante. 8 meses se debatió el código en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Al Ejecutivo le tomó 3 años plantear este proyecto de código. Entonces, ha habido el tiempo necesario. Nos hemos tomado el tiempo necesario para el debate. Mire usted, cada ley en primer debate tiene la posibilidad de que un asambleísta intervenga 10 minutos. Hemos hecho un cambio en este código. Cada libro ha permitido que los asambleístas intervengan, es decir, en el primer libro yo puedo hacer una intervención de 10 minutos, me puedo reservar mis 5 minutos adicionales, es decir, 15 minutos. Nos ha tomado casi 1 semana y media debatir solamente el primer libro. Hoy estamos empezando a debatir el segundo libro, seguramente será otra semana más, y el tercer libro todavía nos falta. Entonces, estamos tomándonos el tiempo necesario para hacer el debate. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado viene trabajando a tiempo seguido, no está bajo ninguna interrupción, porque creemos importante desde la Asamblea trabajar con el tesón que trabajaría cualquier ecuatoriano cuando los temas de inseguridad están en juego. Entonces, lo estamos haciendo con seriedad, con responsabilidad. Nosotros esperemos que el tiempo también nos dé y que exista la voluntad política de las bancadas de poder sacar este Código Penal. Cuán importante tener tipificado secuestro exprés, crimen organizado, el femicidio, que es un avance en los temas de género y en los derechos de las mujeres, el tema de la mala práctica profesional después de hacer el ajuste necesario. Son delitos que son importantes que puedan estar ahora contemplados en el Código Integral Penal. El tema del aborto, ¿hay acuerdos ya respecto a ese tema? Mire, primero señalar, no estamos despenalizando el aborto, ha habido un mal posicionamiento del tema que existe en este momento en el Código Penal vigente, y eso es importante que la ciudadanía pueda entender. La interrupción de un embarazo, según nuestra legislación, puede darse por 2 temas. Primero, cuando la vida de la madre está en riesgo. Y segundo, cuando una mujer, y perdón, la ciudadanía le van a sonar muy fuertes estas palabras, pero es lo que dice el texto actual, cuando una mujer demente o idiota ha sido abusada sexualmente.
Este término de demente idiota nace en el Código Penal argentino en 1925. Imagínese cuán retrógrada. Totalmente desactualizada. Exactamente es esta norma. Entonces, ¿qué es lo que se está? de demente idiota, Imagínense, nosotros ya en este momento hemos aprobado una nueva legislación, estamos aprobando una ley de discapacidades en donde entendemos a la discapacidad intelectual como una discapacidad más. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos actualizando la norma. Lo que se está diciendo es que una mujer cuando ha sido violentada tiene la posibilidad de interrumpir su embarazo sin que sea por esto llevada a la cárcel. Entonces, lo que se está haciendo es actualizando una norma que viene desde 1925. Yo me pregunto, ¿cuál es la diferencia? Que deberá tener sus ajustes también, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una mujer discapacitada mental con una mujer discapacitada sordomuda, por ejemplo? ¿Por qué hacer la diferencia entre las discapacidades? Esto es discriminatorio. O sea, si ahora la norma dice, se podrá interrumpir el embarazo de una mujer demente o idiota, hoy le adecuamos a la norma una persona con discapacidad mental. ¿Cuál es la diferencia de una persona que sea sordomuda? ¿Cuál es la diferencia de una mujer que sea ciega? ¿Cuál es la diferencia de una mujer que no tenga una discapacidad? Una violación es una violación. Entonces, no estamos despenalizando el aborto, no estamos abriendo un tema que ya fue cerrado en la Constitución de Montecristi. La Constitución de Montecristi reconoce el derecho a la vida, pero creemos que esta parte del Código Penal hay que actualizarlo porque es una norma de 1925 que además lo hemos tomado del Código Penal argentino. Y además quiero señalar que en Argentina, por ejemplo, esta norma ya fue actualizada y por lo tanto se permite la interrupción del embarazo en casos de violación. Gracias a la asambleísta y coordinadora del bloque de Alianza País, la licenciada Paola Pavón, que ha estado aquí en Buenos Días América. Vamos a una pausa.